Bueno, los invito a abrir sus Biblias. Imagino que ya saben dónde, pero por las dudas, los que no saben, Mateo capítulo 5, y vamos a leer todo el capítulo. Así que tengan la Biblia en mano, y vamos a ir avanzando. Este mensaje, el mensaje que van a escuchar el día de hoy, marca un antes y un después en la vida de las personas. Si podemos, ¿puedo cerrar la ventana? ¿Se puede? Sí, porque ahí está jugando alguien un partido y... El mensaje de hoy marca un antes y un después en la vida de una persona. Así que yo los quiero desafiar a que tengan mucha atención. Mucha atención. Porque lo que van a escuchar no es cualquier mensaje. Los invito a que tengamos una oración, ¿sí? Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor. Señor, tú estás presente en este lugar, Señor. Tú, Señor, tú eres digno, Señor. Señor, habla a nuestra mente, habla a mi mente, Señor. Habla a mi corazón, Señor. Háblanos a nosotros, Señor. Muéstranos, Señor, por tu palabra, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Anímanos, Señor. Anímanos, Señor. Para poder vivir, Señor, como tú demandas, Señor. Para poder ser, Señor, como debemos ser, Señor. Como cantábamos, Señor, solo Jesucristo basta. Solo tú bastas, Señor, para nosotros. Te exaltamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. El otro día fue interesante porque fui a la plaza con mi esposa y con mi hijo. Fui a andar en skate con él. No me pueden creer ustedes, hay videos, hay registro de eso. Fui a andar en skate. Y me senté después de haber estado 30, 40 minutos jugando con Benja en un banco. Y de repente viene Benja corriendo. Papi, papi, papi. Y viene con una florcita, ¿no? Corriendo. Una flor hermosa, amarilla, con esos colores que nadie puede reproducir. Y nos pasó la flor a nosotros, ¿no? Y nosotros, wow, qué linda flor, hijo, qué lindo, así lo celebrábamos, ¿no? Y mi esposa le encantó tanto la flor que le sacó una foto. Una foto. Y después hizo zoom a la foto. Y lo interesante es que dentro de esa flor había toda una fauna de insectos, asquerosos insectos, que cuando uno hace esos insectos, quizás ¿dónde van a parar? Que a simple vista nosotros no lo percibimos. Mi ojo no había visto esos insectos. Mi esposa dijo, ¡wow! Increíble, dijo. Impresionante la cantidad de insectos que estaban en esa flor que nosotros no podíamos percibir. Los desafío, cuando vean una flor, saquen una foto, hagan zoom y van a darse cuenta de la cantidad de insectos que hay en esa flor. El Sermón del Monte nos muestra aspectos que a simple vista nosotros no podemos percibir. Lo que debería ser un cristiano y cómo el carácter del cristiano genera un impacto o debería generar un impacto en el mundo. Hubo un tiempo
en que se decía de los cristianos, ahí vienen aquellos que trastornan el mundo. Ahí vienen. Estos cristianos eran expulsados de las iglesias. Estos cristianos eran expulsados de las ciudades. El mensaje de Cristo es un impacto. Estudiando estos días para poder predicar hacia ustedes, es indudable que no puedo no preguntarme algo al respecto. ¿Dónde está la iglesia el día de hoy? ¿Qué es lo que están haciendo los cristianos el día de hoy? ¿Cuáles son las prioridades del cristiano el día de hoy? A medida que yo estudio y voy revisando el cristiano histórico, el cristiano que ha vivido durante las diferentes épocas, me pregunto algunas cosas y me siento yo me siento en conflicto con este cristiano histórico, que durante todas las épocas de los diferentes tiempos ha sufrido persecución a causa de la justicia de Jesús. Y me pregunto sinceramente, ¿será que el cristianismo de esta época es muy diferente al cristianismo de otra época? ¿Será que ahora vivimos en un distinto tipo de cristianismo? Porque la verdad es que quien en su sano juicio elegiría voluntariamente sufrir. Cuando nosotros podemos buscar el éxito personal, de hecho es lo que generalmente hacemos, buscar el éxito personal, la gratificación instantánea es al orden del día. Es lo que predican las redes sociales. Persigue la felicidad, no importa el costo. Total, lo que importa es ser felices, y a veces, si tenemos que sacrificar principios por ser felices, lo hacemos. ¿Quién, en su sano juicio, elegiría el descrédito, la cancelación, el ser rechazado, si la fama, la aceptación, de alguna manera es algo que hoy se predica? Todos luchamos por la valoración positiva. Es más, nos exponemos a otros mostrando lo que hacemos porque queremos saber qué es lo que opinan de lo que somos o qué es lo que opinan de lo que hacemos, qué es lo que opinan. ¿Quién en su sano juicio elegiría voluntariamente, quién se alegraría voluntariamente de ir en contra de un sistema que te abre las puertas? ¿Será que esta forma de cristianismo es una forma de cristianismo distinta a aquella de esos cristianos que trastornaban el mundo? ¿Será que somos cristianos más civilizados, educados y acordes a una nueva era? Me pregunto. La cuestión es que el pasaje del día de hoy revela algo del cristiano que es importante que entendamos. Y por eso es que el mensaje tiene un título. El título es Impacto Calculado. Hay una cosa que suelen hacer los arquitectos. Yo tengo un cuñado que trabaja en la mina. Daniel trabajó también mucho tiempo en la mina. Mi cuñado trabaja con explosivos. Y generalmente, cuando un ingeniero o un arquitecto quiere conseguir un resultado específico de una construcción, saca un cálculo controlado, un impacto calculado para lograr un impacto calculado.
toman las medidas y se consigue algo específico. Cuando Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, Él genera en nosotros un impacto calculado. Cada acción de Jesús cuando estuvo en la tierra es un impacto calculado. Cada acción de los cristianos, los que son verdaderamente cristianos, es un impacto que ha sido calculado. El constructor de la vida, el arquitecto de la vida, aquel por quien todas las cosas fueron hechas, voluntariamente se hace hombre. Él viene a nosotros. Juan testifica en su evangelio: nosotros vimos su gloria como gloria de Hijo de Dios. Lo podemos palpar, lo pudimos ver. Él vino, estuvo entre nosotros. Jesús, Él sabe lo que viene a hacer. Él entiende su misión. Él comprende también lo que a Él le va a suceder producto de su misión. Pero Él es obediente hasta la cruz. Aún así, Jesús voluntariamente sube al monte, no se reserva nada. Él no trae una nueva ley. Él no viene a explicar lo que nosotros naturalmente, Él nos viene a explicar a nosotros lo que naturalmente nosotros no podemos entender por nosotros mismos. Él quiere que sus discípulos entiendan el reino de Dios y su justicia. Es interesante porque en capítulos anteriores del Sermón del Monte, Mateo dice: esta ciudad estaba en gran tinieblas, en gran oscuridad, pero esta ciudad vio la luz. Y entonces, ¿por qué yo comencé diciendo de que este no es cualquier sermón? Porque la luz hecha persona comienza a hablar. Su objetivo claro es traer luz a la mente y fuego al corazón. Y lentamente el arquitecto de la vida comienza a demoler. Este no es un sermón más. Y pobre de aquellos que intenten igualar lo que Jesús está diciendo con otros sermones que han habido, que habrán. Porque no es cualquier persona la que está hablando, es el Dios mismo hecho persona quien está a punto de abrir su boca. Jesús, al mismo tiempo que Él empieza a acercar el reino de Dios para nosotros, Él empieza a construir su camino hacia la cruz. El camino del descrédito, el camino del desprecio. Con cada palabra que sale de su boca, con cada paso que voluntariamente Él lo da hacia la cruz. Porque las tinieblas no pueden soportar la luz. Sus palabras, lo que Él dice, nos pone en evidencia. Delata nuestra falta. El estándar es más alto de lo que nosotros pensamos. Jesús no apunta a lo que nosotros hacemos, Él va más profundo. Él apunta a lo que nosotros somos. El Sermón del Monte pone en evidencia lo que nosotros somos. En palabras de un antiguo predicador, el Sermón del Monte no nos dice: vivan así y serán cristianos. Más bien dice: porque son cristianos, vivan así. El Sermón del Monte es una descripción de una forma de ser y no un código de ética y moral. Entonces Jesús va a comenzar a describir en los primeros versículos que estuvieron estudiando hace casi ya 4 meses el carácter de aquellos que van a ser transformados por su poder.
Aquellos que van a ser transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estos que realmente van a encontrar la dicha y no una alegría pasajera producto de un momento, sino un gozo que perdura por la eternidad. Entonces, el arquitecto de la vida, Dios hecho hombre, abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, sí, ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como hemos dicho, como han dicho los muchachos hace varios sábados, el Sermón del Monte tiene una secuencia lógica. Y es un error tomar un pasaje e intentar interpretarlo fuera de los demás pasajes. Por eso es que nuestro primer capítulo, nuestro primer punto, es una recapitulación de todo lo que ustedes han dicho estos 4 meses. Y el primer punto es el impacto de Cristo en el carácter. Un impacto calculado. Cuando Cristo trae luz a la mente, Él muestra el pecado. Se produce fuego en el corazón, entonces el creyente comienza a obedecer no solamente por deber, sino por deseo. Entonces aquel que antes tachaba listas comienza a desear algo más que solo cumplir. Ustedes saben, es muy fácil aprender reglas. Es muy fácil aprender a hacer cosas. Otra cosa muy diferente es sentir esto como una necesidad. Yo le puedo pasar una partitura a un músico que nunca conoció esa pieza y le puedo decir, ejecuta esto. Y si él sabe leer música, mecánicamente lo va a tocar. Otra cosa es que yo se lo pase a Mozart, que escribió la pieza y la ejecute con pasión, con espíritu, con interpretación. Hace poco escuché a un pastor decir, y me sentí muy golpeado por lo que dijo el pastor: cualquier tonto puede predicar. Nosotros nos confundimos y pensamos que por hacer esto o por dejar de hacer aquello somos espirituales. Jesús nos enfrenta con una realidad. Desear a Cristo, hacer las cosas por amor y no por deber, no se compra viniendo todos los sábados a la iglesia. No se compra viniendo todos los domingos a la iglesia para tachar una actividad más de la semana y sentirme un poco más santo. Como dicen los muchachos, el corazón del problema es el problema del corazón. Y Jesús sabe eso. Él sabe que el problema es el corazón. Entonces Él nos muestra su justicia. Entonces cuando vemos la justicia de Dios nos arrojamos a Cristo
para reconocer nuestra dependencia de Él. Porque estamos realmente en bancarrota. No podemos por nuestra cuenta cumplir el estándar. Necesitamos ser enseñados. Y la palabra comienza a mostrarnos lo que antes no podíamos ver a simple vista. Ahora puedo ver mi pecado. Y como puedo ver mi pecado, entonces lloro por mi pecado. Bienaventurados los que lloran. Entonces mi mente comienza a cambiar. Empiezo a identificar que está la presencia del pecado. Lo veo en todos lados. Y comienzo a vivir asombrado por la gracia de Dios. Por esa gracia que he recibido. Mis acciones ya no son como las de antes. Mis reacciones no son como las que otros esperan. Y empiezo a tener realmente una sed insaciable. Un hambre que no se apaga. Entiendo que solamente Jesús puede llenar ese vacío porque todos los demás caminos me dejaron en bancarrota. El pecado empieza a perder poder. Mis deseos comienzan a cambiar. Mis actitudes comienzan a cambiar. Empiezo a sentirme cada vez más dichoso por la misericordia que he recibido y empiezo a vivir en misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Sé que no lo merezco, pero fui perdonado y empiezo a reflejar la gloria de Dios como un eco. Es interesante, el otro día hablaba con Sandy y él me decía, cuando hablaba un poco de la predicación, cuando hay un derrumbe, quizás yo no estoy presente, pero si estoy más o menos en la zona cerca, ¿escucharon el eco? Se escucha a la distancia el eco de algo que sucedió. Y cuando Cristo viene a tu vida y causa un derrumbe tal de lo que es tu carácter y empieza a formar y te da un nuevo carácter, un nuevo sentido, eso es imposible que no produzca un eco. Y entonces empezamos a vivir como reconciliadores, porque hemos sido reconciliados. Empiezan a decir de nosotros, hijos de Dios, porque hemos sido transformados. No se puede ser pacificador sin ser de limpio corazón, no se puede ser de limpio corazón sin ser misericordioso, ni ser misericordioso sin tener hambre y sed de justicia, ni ser manso sin llorar por mi pecado y sin entender que soy pobre en espíritu. Jesús no habla de actitudes naturales. Jesús no habla de aquellas cosas que hacemos porque nuestra personalidad es así. Por ahí vos tenés una personalidad y naturalmente muchos dicen, pero este tiene que ser cristiano porque mira cómo actúa, es misericordioso. Él no habla de eso. Jesús está hablando de un carácter que es dado al creyente por una obra sobrenatural y este carácter tiene distintas características. La pregunta es si te sientes descrito. ¿Cuánto escuchas esto? Escuchando a este pastor, él decía algo que me hacía pensar. Muchas veces cuando termina la reunión, vienen hermanos, generalmente viejitos, y me dicen, hermano Israel, siervo de Dios, santo. Y yo empiezo a pensar, como decía este pastor, hombre de Dios. Me han visto como soy con mi esposa. Me han visto como soy con mi hijo. Me han visto como soy con mis amigos. Me han visto lo que pienso en la semana.
A veces me siento un farsante. ¿Me han visto cómo me comporto en las redes sociales? ¿Han visto los mensajes que recibo y los mensajes que mando? ¿Conocen mis pensamientos? ¿Cómo hablo? ¿Cómo miro? ¿Dónde voy? Cuando nos enfrentamos al sermón del monte, quedamos en evidencia. Tengo la fragancia de Cristo en mi vida. Tienes la fragancia de Cristo en tu vida. Cuando fui a andar en skate con Benja, con Clary no anduvo en skate, volvimos a la casa y la casa estaba muy limpia, con un tan rico olor tenía esa casa. Clary se acercó a mí y me dijo: necesitas un baño. No soporto tu mal olor. El contraste era tan evidente que yo mismo sentía que tenía un mal olor. No me soportaba a mí mismo. Cuando nosotros somos alumbrados en nuestro entendimiento, cuando nosotros somos trasladados del reino al reino de Jesús, la fragancia de Cristo revela nuestro pecado. Y comenzamos a decirle al Señor, a pedirle que nos limpie, porque deseamos obedecer, porque deseamos realmente tener esta fragancia. Y a medida que más limpio estamos, encontramos repulsivo el mundo, sus deseos, pero al adquirir esta fragancia nueva, nosotros nos volvemos repulsivos para el mundo. Porque la fragancia que tenemos no es nuestra, es la fragancia de Cristo. Y las tinieblas no tienen comunión con la luz. Jesús es un impacto en sus hijos. La pregunta es si has sido impactado por Jesús. Si realmente la fragancia de Jesús en tu vida es algo que pueden percibir los demás. Ser cristiano necesariamente trae una consecuencia que nos lleva al segundo punto: el impacto de Cristo en el mundo. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, versículo 11, sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es interesante porque cuando Jesús habló estas palabras a sus contemporáneos, los judíos de la época, estas palabras eran una locura para ellos. Ellos anhelaban un Salvador, ellos anhelaban un Mesías. Ellos vivían bajo la opresión de Roma, sus impuestos, sus reglas, sus normas. Y ellos realmente anhelaban al Mesías. Es el tiempo, ya está, viene el Mesías. Alguien que lo librara de la opresión. Pero el discurso que trae Jesús, Él comienza a decir: dichosos aquellos que son perseguidos, y no cualquier tipo de persecución. El mensaje de Jesús es totalmente contracorriente de lo que estaban esperando. Ellos no esperaban un Mesías sufriente,
Muchos pueden decir hoy, mira, yo soy bienaventurado porque yo sufro persecución por parte de los demás. Pero lo cierto es que hay persecuciones que son producto de la imprudencia, hay persecuciones que son producto de nuestra necedad, hay persecuciones que son producto de nuestro mal carácter, hay persecuciones que son producto de nuestro fanatismo o de nuestro celo desequilibrado, producto de nuestras banderas o nuestras causas políticos sociales. Pero ese no es el tipo de persecución a que Jesús se refiere. Si el mundo está en contra tuya, por tu mal carácter, por tus conceptos cerrados, eso lo tenés que poner en la mano de Dios. La bienaventuranza que Jesús habla acá habla de otra cosa, la persecución por asociación. Persecución por asociación. El versículo dice, por causa de la justicia. Jesús dice, cuando por mi causa os persigan. No es por lo que hacemos, sino es por lo que representamos. Por ser representantes de Jesús. Por ser como Jesús. Es una persecución por asociación. Y es interesante que esta bienaventuranza viene después de los pacificadores. Y pensaba esta semana que la resistencia del cristiano, la oposición del cristiano es una resistencia pasiva. Es activa porque estamos buscando al Señor, pero es pasiva en cuanto a que el cristiano no está yendo a ir a buscar conflicto. El cristiano no está yendo con una espada a meterse a lugares para buscar conflicto de la adrede, sino que el cristiano es perseguido porque el cristiano en sí mismo es un conflicto a los intereses del mundo. El cristiano es perseguido por ser cristiano. El mundo es todo aquello que se opone al reino de Dios. Son todos los caminos alternativos a la felicidad. Por fuera de Jesús es intentar recrear el cielo en la tierra. Ellos tienen su agenda, tienen sus principios. Para ellos Jesús representa un conflicto de intereses. En el tiempo de Jesús, principalmente los que lo perseguían eran líderes religiosos. Y luego el Estado de Roma perseguía a los cristianos por tener una fragancia, la fragancia de Cristo. ¿A qué me refiero cuando digo que el cristiano tiene una resistencia pasiva? Hago una pregunta. ¿Qué hizo Abel para que Caín lo matara? Nada. Ser opuesto a Caín. Lo contrario a Caín. ¿Qué hizo José para que sus hermanos lo vendieran? Ser opuesto a sus hermanos. ¿Qué hizo José para ser difamado por la esposa de Potifar y acusado y que se dijeran mentiras en su contra y que fuera llevado a la cárcel? Simplemente mantenerse fiel a su principio. Abel no hizo algo en contra de Caín. José no hizo algo en contra de sus hermanos, ni tampoco en contra de la esposa de Potifar. Las acciones de estos hombres, producto de su deseo de no ceder frente al Dios que tenían, los llevó a sufrir algo que el mundo no puede tolerar. Uno de los testimonios que a mí siempre más me impresionan y cada vez que lo leo me pongo a llorar es el ejemplo de la muerte de Esteban. Esteban estaba predicando de Cristo y por predicar de Cristo fue molido por las piedras. Mientras él era golpeado por piedras, él decía,
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién me hace acordar Esteban? El discípulo no es mayor que el maestro. Pablo y Silas, al igual que Esteban, por predicar eran azotados y enviados a la cárcel. Y al salir de la cárcel continuaban predicando. El impacto que la fragancia de Dios produce en sus hijos para el mundo es algo que no puede soportar. Odio, persecución. Porque el mundo no quiere dejar de hacer sus malas obras. Ellos representan un sistema contrario. La identificación con Cristo necesariamente causará rechazo, causará persecución. Todo cristiano verdadero que vive piadosamente será perseguido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, consecuencia, padecerán persecución. La persecución que sufren los cristianos es por hacer el bien, pero no por hacer cualquier bien. No es que solamente son buenitos, sino la persecución que sufren los cristianos es por vivir en la justicia de Dios. Hay un juego que nosotros hacemos en casa con Benja, que es muy interesante. Nosotros le decimos a Benja: a ver, Benja, cuadrado, rectángulo, triángulo y banana. Decime cuál no pertenece. Y él nos dice, banana no pertenece. ¿Por qué? Porque no es una figura geométrica. Si yo les digo, hagamos el juego con ustedes. Si yo les digo helado de vainilla y helado de chocolate, son diferentes sabores. Son diferentes. Pero finalmente los dos son helado. Si yo te digo helado de chocolate, helado de vainilla y sistema solar, ¿cuál no pertenece? Y este juego plantea un dilema. Si el cristiano ha de ser perseguido como consecuencia lógica, es parte de ser cristiano. La pregunta es: ¿por qué pareciera que hay tan poca persecución si la esencia de Cristo es contra los intereses del mundo? ¿Será que siendo llamados a ser opuestos por nuestras características como cristianos, porque son opuestas al mundo, en vez de ser opuestos, solo estamos intentando ser distintos, como si fuera otro sabor, pero pertenecemos a un mismo grupo? La pregunta es: ¿a qué reino perteneces? ¿Qué significa para ti ser cristiano? ¿Qué consecuencia trae para ti hoy, en el día a día, tener la fragancia de Jesús? En este momento precisamente te estás preguntando: pero esto es muy radical, esto es muy fuerte. Y justamente es lo que el pasaje plantea. El carácter del cristiano, su identificación con Jesús, vivir siendo como Jesús, trae una necesaria oposición. La pregunta es: ¿dónde está la oposición? ¿Qué está haciendo la iglesia el día de hoy? La pregunta es: ¿de qué lado de la calle estás tú? ¿De qué lado de la calle estoy yo? Frente a estas verdades, cuando Jesús hablaba de estas verdades, en el lugar donde Él estaba hablando, en ese preciso lugar, habían perseguidores y discípulos. ¿Qué eres tú?
¿Perseguidor de Cristo? ¿Discípulo de Cristo? ¿O de verdad no lo sabes? Ni chicha ni limonada. Mismo helado, mismo sabor, mismo grupo. Pertenezco. Creo que es tiempo de despertar del letargo. Ahí vienen los que trastornan el mundo. ¿Dónde están los que trastornan el mundo? El pasaje nos recuerda que nosotros representamos a Cristo. Y cuando nosotros representamos a Cristo no es algo personal. Ellos están en contra de Cristo. Y eso genera odio. Y ustedes dirán, odio, no es muy fuerte decir odio, no, sí, odio. Odio. La Biblia dice que cuando Esteban estaba predicando, al oír esto, los que estaban escuchando la predicación de Esteban sobre quién era Cristo, sobre quién era Jesús, sobre quién era el Mesías, al oír esto, ellos rechinaban los dientes, se enojaron mucho contra Esteban. Pero no era contra Esteban, era por la verdad que él estaba predicando. Lleno del Espíritu Santo, Esteban miraba al cielo y él decía, veo la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y ellos se tapaban los oídos y empezaron a empujarlo a Esteban y empezaron a llevarlo y lo sacaron y empezaron a apiedrarlo a Esteban. Porque era muy fuerte para ellos escuchar la verdad de Jesucristo. Los acusadores, después de que Esteban murió, mientras tanto le tiraron el manto de Esteban a un joven llamado Saulo. Y mientras los apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, recibe mi espíritu. No le tengas en cuenta este pecado, Señor. Y cuando dijo eso, murió. Y Saulo consentía su muerte. Más adelante el relato de Hechos nos muestra que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió autorización. Quiero encontrar a los cristianos, los quiero traer a Jerusalén. Mas yendo por el camino, una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando el mundo se opone a nosotros, está golpeando contra una piedra, porque se está enfrentando al Rey del universo. Es imposible que ganen. Es imposible que perdamos. ¿Han calculado lo que significa ser cristiano? Puedo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿O hay más coincidencia entre tú y el mundo? ¿Vives mirando el reino de los cielos? ¿Qué es lo que miras día a día? ¿Qué es lo que estás mirando día a día? Puedes cantar, como dice el himno, la cruz delante, el mundo atrás. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no puedo volver atrás. El mundo me va a odiar, pero mi galardón es mayor. Mi galardón está en los cielos, lo cual nos lleva al tercer
Y último punto. El impacto que Dios permite en el creyente, en sus hijos, para su gloria. Dios permite que suframos y nuestro sufrimiento no es un sinsentido. Nuestro sufrimiento no es un accidente. Versículo 12. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón está en los cielos. Porque así como persiguieron a los profetas, así los persiguieron, que fueron antes de vosotros. Dios nos muestra que una de las evidencias de que pertenecemos al reino de los cielos es que vamos a sufrir persecución. Vamos a ser criticados, vamos a ser censurados, van a decir mentiras de nosotros, van a hacer males en contra de nosotros, en muchas formas nos van a perseguir. Incluso en algún momento de forma extrema, incluso muchos van a morir o muchos están muriendo en este momento por amor a Cristo. Y esto es un distintivo de ser cristiano. Y por eso esto trae gozo al cristiano. Una cosa es sufrir por la consecuencia de un mal propio, pero sufrir por hacer el bien para el cristiano es profundo gozo, porque es un indicador, es un barómetro, que somos mensajeros que hacen resonar el eco de su voz a un mundo que se encuentra perdido. ¿Por qué alegrarse a causa de la tribulación y la injusticia? Producto de la justicia. Porque no es una tribulación sin sentido. No es una causa que no sea digna de sufrir. Mientras otros sufren y mueren sin esperanza, nosotros tenemos esperanza por medio del sufrimiento, porque nuestra esperanza está en Cristo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, con sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde van a estar tus ojos cuando venga la persecución? En los cielos. El gozo de la tribulación es porque hay esperanza más allá de lo que podemos ver. La tribulación te muestra, te revela si perteneces o no. Cuando alguien falsifica el carácter del cristiano y vienen las pruebas de carácter, no puede permanecer de pie. Solamente los que pueden permanecer de pie ante la tribulación verdadera son los que tienen el carácter de Cristo. Dios permite el impacto de las tribulaciones en nuestra vida para afirmarnos y revelar su sello en nosotros. Después de la tribulación podemos decir, sí, Señor, sí, pertenezco. Pertenezco a una ciudad a la cual no he ido. Me persiguen porque tengo la fragancia de un aroma que aunque puedo sentir a la distancia, sé que un día estaré rodeado de esa fragancia, por eso siento el gozo. Puedo compartir sufrimiento con Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
no solamente tenemos el privilegio de compartir sufrimientos con nuestro Maestro, no solamente tenemos el privilegio de ser el eco de su voz en un mundo contrario a Jesús. Su ejemplo nos anima, siendo culpables, habiendo experimentado después el perdón, siendo justificados. ¿Cómo no sufrir para llamar a reconciliación a otros? ¿Cómo no sufrir para hacer el bien cuando he sufrido tanto por hacer el mal? Antes me alegraba, antes me gozaba por hacer el mal, deseaba el mal y eso me alegraba. Ahora que estoy haciendo el bien, ahora que soy llamado a sufrir por la justicia, ¿cómo eso no va a producir gozo en mí? Pero no solamente eso, el cristiano comparte el ministerio junto con los santos de todos los tiempos. Nosotros no somos llaneros solitarios. Hebreos 11 dice: otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Segunda de Corintios 6, 7 y 10 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero más bien conocidos, como moribundos, más bien aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como estremecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. El cristiano ya lo tiene todo. Por eso es el gozo. Su vista no está puesta en lo pasajero, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Has calculado el costo? ¿Estás dispuesto a sufrir, a seguir a Jesús, sabiendo que vas a sufrir? Jesús dijo: quien no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Nuestra vista debe estar en Jesús. Tomamos nuestra cruz, caminamos la vida cristiana, pero con la vista puesta en el galardón, puestos los ojos en Jesús. Como Esteban cuando estaba siendo apedreado, veo a Jesús a la diestra del Padre, los cielos abiertos, puestos los ojos en Jesús. Lo cierto es que vamos a ser afligidos si queremos ser cristianos, como muchos otros que están siendo afligidos el día de hoy. Es necesario que tengas que ser afligido por diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra
y sea manifestado Jesucristo. La persecución purifica nuestra fe. La persecución revela nuestro estado. La persecución fortalece nuestro amor. ¿Es tu amor con Cristo comprometido o circunstancial? Para terminar, ¿quién en su sano juicio elegiría voluntariamente sufrir? El cristiano. ¿Quién en su sano juicio elegiría hoy ser rechazado? El cristiano. ¿Quién en su sano juicio voluntariamente se alegraría no por ser solamente diferente, sino por ser opuesto a un sistema que te cierra las puertas? El cristiano. ¿Quién eligió todo eso voluntariamente siendo inocente? Fue Jesús. El resultado de una transformación profunda es un impacto que ha sido calculado por Dios. Él vino a demoler nuestras falsas seguridades. Él vino a alumbrar nuestra mente y encender nuestros corazones. Como dije, el Sermón del Monte no es una descripción de tareas, sino el carácter de los hijos de Dios. Pero esto trae un inevitable costo, la persecución. ¿Dónde está puesta tu vista? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Cuáles son tus profundos deseos? En lo privado de tus pensamientos, ¿cómo se refleja esto en el exterior? ¿Sientes que te describe? El impacto de Cristo en el mundo. Cristo no te engaña como te engañan otras religiones. Él no te ofrece falsas esperanzas. El Señor es claro, vamos a ser perseguidos por ser cristianos, por reflejar su fragancia. En un mundo que aborrece la luz, por ser el eco de su voz, en un mundo que no quiere oír, así como trataron al arquitecto de la vida, seremos tratados como Él. Debemos recordar que el que se opone a Cristo, el que se opone a nosotros, los cristianos, se opone a Cristo. Pero también debemos alegrarnos y vivir con gozo cuando esto suceda. Porque cuando pasemos por diversas pruebas o persecuciones, estas pruebas no destruyen nuestra fe. Nuestra persecución no es un sinsentido, sino que la purifica, no es un accidente, es una herramienta que el Padre usa para afirmarnos, para revelar que somos suyos. ¿Has calculado el costo de lo que significa seguir a Cristo? Él no te promete fama ni aceptación del mundo, sino te promete una cruz y un galardón eterno. Hace un tiempo, antes de terminar, Xavier daba un ejemplo, creo que fue Xavier Murilo, de aquel misionero que llegaba en un barco y veía a la gente que vitoreaba. Y él se alegraba. Este misionero estuvo más de 40, 50 años predicando en el extranjero, solo para darse cuenta que ninguna de esas personas estaba ahí por él, sino que al lado de él estaba el presidente de Estados Unidos llegando, y a él no nos fue a buscar una persona. ¿Se enojó? Sí, se enojó. Nadie fue. Malagradecidos. Se fue a su casa, se puso a orar, y cuando salió de su momento de oración, su esposa le pregunta: ¿qué te dijo el Señor? Pasa que yo todavía no volví a casa. Todavía no volví a casa. El gozo del cristiano está en que aún no hemos llegado a casa. Estamos en el reino de Dios, pero aún no hemos llegado a casa.
Escuchen esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese Cristo que vino a sufrir, Jesús, es el Cristo que vino a sufrir voluntariamente por cada uno de nosotros. Es el mismo Cristo que nos rescata, que nos espera en casa. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, es solamente porque es una muestra de que nosotros nunca creímos en Él. Él también nos negará. Pero si somos infieles, porque no se trata de cumplir reglas, se trata de ser cristiano, y ninguno puede ser perfectamente fiel. Y si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios es fiel. ¿Eres cristiano? Si no lo eres, hoy es el día. ¿Estás viviendo ni fu ni fa? Define. Pero tenés que saber que hay un costo. Hay un costo. Los invito a que tengamos una oración. Gracias te damos, Señor, por este momento. Señor, somos confrontados en tu palabra, Señor. A la luz de tu palabra, Señor, tú revelas quiénes son y quiénes no son, Señor, tus hijos. Señor, no se trata de venir los sábados, no se trata de venir los domingos, no se trata de cumplir, Señor, un montón de reglas, Señor. No se trata de vivir, Señor, de ser, de anhelar ser, Señor. Solamente podemos ser, Señor, si es que tú nos llamas, Señor. Solamente podemos vivir si tú nos das vida, Señor. Señor, que podamos decidir, Señor, quiénes somos, Señor. Ilumina nuestra mente, Señor. Anima nuestros corazones. Señor, trae a nosotros gozo. El gozo, Señor, de saber que vamos el camino a casa, Señor. Y que mientras tanto vivimos para tu gloria, Señor. ¿Cuál es el propósito principal, Señor, de nosotros? Es glorificarte a ti, Señor. Vivir para tu gloria, Señor, por siempre. Te exaltamos, te alabamos, te adoramos. Tú bastas, Señor. Solo Jesucristo basta. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro rescatador también, Señor, quien nos rescata, quien nos espera.
que nos anima. Gracias te damos, Señor, en nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén.